En este video les voy a enseñar cómo calificar un foro. Como ven aquí, estoy en la página web de Introducción a los Estudios Bíblicos y voy a picar en Foro 1. Debemos tener cuidado porque algunos han metido sus discusiones en instrucciones sobre los foros y los he tenido que mover, entonces debemos tener cuidado de mirar allí también. Aquí ves una lista de los foros entregados ya y voy a buscar el de Luis Villalba porque él ya ha hecho una réplica, de hecho ha hecho 2 réplicas ya y he visto el suyo que es interesante. Entonces vamos a picar en La Palabra de Dios por Luis Villalba y ves que es corto, 185 palabras. Hay que tener cuidado aquí porque esa no es su discusión. Esta es solamente una introducción de sí mismo. Él ha colgado la discusión aquí en un documento de Word. Así que lo voy a descargar y picar aquí y abrir su documento. Y veo que es un documento amplio que cubre el tema. Tiene unos puntos de vista suyos y entonces es bastante completo. Se ve aquí que son 500 palabras en total. Así que como ha cumplido y especialmente al principio queremos ser generosos, le voy a calificar con un 25 como se ve aquí, que es la suma de las calificaciones. Y no sé por qué eso no está en castellano, lo tengo en inglés. Así que lo voy a meter en español. Así se ve, suma de calificaciones. Y en esa parte le voy a dar un 25, que es el máximo para la discusión inicial. Entonces vamos a volver atrás. Si picas en foro 1, pasas al siguiente foro. Lo haré para enseñarle. Y aquí tienes otro de Sergio Bozara Rojas. Pero lo que queremos ver es lo de Luis Villalba. Entonces, voy a volver hacia atrás y ver su réplica. Entonces, picamos otra vez en foro. Y veo aquí al lado derecho que hay un foro de Luis Villalba. Tiene otro aquí que ha entregado, pero es una respuesta, una réplica. Entonces voy a picar en esa réplica aquí. Y vemos que nos va a llevar al foro de Julia Polanco. Y no vamos a tratar con esa discusión ahora. Lo que vamos es a la réplica, donde Luis trata con Julia y habla de lo que ella ha escrito, que es lo que debemos hacer, y responde a ella. Dice mi hermana, estoy de acuerdo con usted que la Biblia es el tesoro más preciado y poderoso que alumbra nuestro camino. Y aunque estemos pasando por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno.
cita el Salmo 23 allí, y después él comenta sobre su parecer acerca de la discusión que ha entregado ella. Vemos que son más de 200 palabras. Parece que ha cubierto el tema de manera bastante suficiente. Así que el máximo para la réplica son 10 puntos. Le vamos a dar 10 puntos. Y vamos a volver atrás, porque solo queremos ver lo de Luis Villalba. Entonces vamos a Biblia 101, podremos hacerlo allí también. Otra vez al foro. Y vemos que aparte de la réplica que hemos marcado y también el foro, que ha sacado 25 y 25, que él ha entregado otra réplica aquí. Y si fueran insuficientes, por ejemplo, si él hubiera sacado un total de 33 de los 35 puntos, por exceder los requisitos e ir más allá, podríamos darle un par de puntos más. No se lo vamos a dar porque él ya tiene la máxima calificación. Lo que vamos a hacer es poner responder. Y vamos a escribirle un mensaje. Y vamos a decir, hermano, un buen trabajo. Has hecho bien tanto en la discusión inicial como en la réplica. Además, has ido más allá entregando más de lo requerido. Sigue así. Y se lo vamos a entregar para darle ánimo. Bien. Y después vamos a volver al foro, porque esa que les he enseñado no es la mejor manera de evaluar, de calificar los foros. Es mejor vamos a ver. Es mejor ir a la primera discusión y después de calificarla, seguir a la siguiente y después a la siguiente
calificando a cada uno y después volver a calificar las réplicas. Y si han hecho tanto una discusión como una réplica en lo de las calificaciones, como voy a ver bajo administración del curso, dice calificaciones. Y vamos a ver los participantes. Y esos son la totalidad en esa clase, pero ustedes los verán por grupos. Vemos lo de Luis Villalba. Y el foro 1 está a la derecha, al extremo, porque los estamos editando y se ha echado al final. Pero cuando termine de reeditar todos los demás, las pruebas y los foros, será al principio. Y ves que ha sumado una nota, una calificación de 35 puntos. Espero que eso les sirva de ayuda. Si tienen alguna pregunta, se pueden poner en contacto conmigo. Gracias.